vamos a este desacuerdo, como lo habíamos anunciado y en exclusiva tenemos a Pablo Stefanoni, que está en Francia y ha tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. Pablo es doctor en historia, es uno de los intelectuales más importantes de América Latina, es uno de los principales especialistas de habla española sobre extrema derecha, es autor del libro con varias ediciones y en distintos países, del libro titulado ¿La rebeldía se volvió de derecha?, se pregunta Stefanoni. Ahí usted puede ver la portada de este libro, que está en venta en varias librerías de La Paz también, para hacerle un poco de publicidad. Pablo, bienvenido, te agradezco mucho haberte conectado hasta que se nos hizo. Muchísimas gracias, Susana, por la invitación. Es un gusto para mí compartir este espacio. A ver, Pablo, te he convocado para analizar las últimas noticias sobre las elecciones en Chile, el anterior domingo en España, entre otros lugares, que han confirmado una tendencia que viene más o menos hace una década o incluso más, y es esa tendencia al fortalecimiento electoral, político y social que está teniendo la extrema derecha. Esta tendencia es mundial, pero por razones obvias nos interesa hablar de lo que sucede en Hispanoamérica. Y quiero comenzar con lo que acaba de suceder en España, en las elecciones autonómicas y municipales de este país. Hubo un retroceso importante de la izquierda, un avance del Partido Popular, que es, digamos, la derecha normal, ¿no?, que siempre ha tenido España. Pero vemos que quien ha triplicado en fuerza y en tamaño es la derecha, la extrema derecha, que es Vox. Explícale a nuestro público, Pablo, qué es Vox y por qué un grupo con tales ideas se ha vuelto el tercer partido político en España. Bueno, es verdad, en España surgió hace unos años este partido llamado Vox, en un país que se consideró una excepción en Europa, junto con Portugal, Irlanda, porque no había un partido de extrema derecha cuando ya lo había en otros lugares. Y no había un partido de extrema derecha en España porque el Partido Popular ya es un partido bastante a la derecha, es un partido que si bien hoy es un partido democrático, proviene de la época franquista y postfranquista. Y España dejó de ser la excepción, hoy tiene este partido llamado Vox. Es cierto lo que decías, que el Partido Popular es un poco la derecha normal, pero es verdad que está ubicado bastante a la derecha, ¿no? Bastante a la derecha del centro. Y entonces, de hecho, eso impide que Vox crezca aún más, ¿no? Todavía es un partido, Vox, que no, en términos de votos, si bien triplicó, estaban 7-8% en unas elecciones regionales, puede llegar a 13-14% en las nacionales. Y sobre todo Vox es importante porque muchos gobiernos locales del Partido Popular necesitan de Vox para tener la mayoría y poder construir gobiernos, ¿no? España es un sistema parlamentario. Entonces, muchos partidos, en muchas regiones, comunidades autónomas y municipios, el Partido Popular necesita de Vox ahora para constituir mayorías, y esa es la clave de Vox, ¿no? Que le está cobrando caro al Partido Popular. Eso le exige vicepresidencias de las comunidades, exige programas mucho más a la derecha, y expresa, bueno, una parte del inconformismo social que expresan otras derechas alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo después de 2008. Empezamos a ver que mucho del inconformismo de la sociedad lo canaliza no la izquierda, sino la extrema derecha, y esas extremas derechas tienen formas diferentes según los países. ¿Por qué te parece que la extrema derecha sube mientras la izquierda baja? Digamos, en el caso de España, para hablar de ahí, Podemos más País caen, hay una evidente relación entre ambos procesos, hay un fenómeno sociológico que evidentemente está detrás de eso, pero también ha habido errores de la izquierda que han decepcionado a sus electores. ¿Cómo explicas las elecciones municipales de España desde la perspectiva de la izquierda, Pablo? En la izquierda hay que decir dos cosas, creo. Efectivamente, la extrema derecha captura un inconformismo social y en gran medida la izquierda deja de hacerlo, pero también es verdad que la extrema derecha crece en muchos países a costa de las derechas tradicionales y de la centroderecha, ¿no? En todo Occidente vemos una crisis de la centroderecha, lo vemos en Chile, lo vemos en Ecuador, lo vemos en muchos países, en España mismo. En un momento el Partido Popular había caído y surgieron otros, ahora se recuperó, pero la extrema derecha en Francia crece a costa también de las derechas que eran más tradicionales. Ahora, en el caso de España, lo que vimos es que mientras el Partido Socialista más o menos mantuvo la cantidad de votos, vimos un derrumbe de la izquierda
de lo que está a la izquierda de la socialdemocracia, sobre todo Podemos, ¿no? Y ahí lo que vemos hoy es, bueno, una izquierda que no terminó de encontrar un lugar, es una izquierda que gobierna, hoy cogobierna España, es parte del gobierno de coalición con el Partido Socialista, hoy está inmersa en muchísimos conflictos internos y en gran medida podemos sintetizar diciendo que Podemos no terminó de asumirse como una izquierda de gobierno, ¿no? Entonces para mucha gente aparecen como una especie de activistas, ¿no? El propio Pablo Iglesias, que era vicepresidente, renunció y está mucho en los medios, pero aparece como una figura lejos de esa figura que fue vicepresidente del gobierno. Entonces creo que Podemos cometió errores. España está lejos de ese clima de los indignados de los años del 2011, en el cual surgió Podemos, y ahí es donde vemos una fuerte crisis, ¿no? Y si España va a ser gobernada a partir de julio por la derecha, como se espera, va a ser más que por la caída del Partido Socialista, por la caída de la izquierda llamada radical, digamos, ¿no? ¿Qué opinas de esta medida que hace Sánchez de adelantar las elecciones? Se supone que para más bien contener la sangría de votos. ¿Crees que esto lo vaya a contener realmente? ¿Cómo ves el hecho del adelanto de las elecciones? Creo que el adelanto de las elecciones, hay que recordar de nuevo que España es un sistema parlamentario que da mucho más margen al presidente del gobierno para manejar la fecha de las elecciones. Tenía entre julio y diciembre y optó de manera muy sorpresiva, después de la derrota de la izquierda y del gobierno en las últimas elecciones municipales, decidió de inmediato convocar. Creo que es una buena medida, con eso recupera la iniciativa. Todos coinciden que posiblemente no alcance, pero que es mejor que esperar hasta diciembre, donde el gobierno se iba a desgastar mucho y la derecha que acaba de ganar se iba desde las regiones que va a gobernar, a posicionar mucho más fuerte. Esto pone la agenda, la iniciativa la coloca al lado del gobierno, pero las encuestas dicen que España podría ser gobernada a partir de julio por la derecha y la extrema derecha, ¿no? Y eso, bueno, va a sumar a España a otros países, sobre todo Italia, que ya tiene un gobierno liderado por la extrema derecha, y es parecido el caso que estamos viendo, que estas extremas derechas y derechas empiezan a funcionar en común, no solo en competencia, ¿no? En Italia hay un gobierno de la derecha y la extrema derecha, y España ya lo tiene en algunas regiones, como Castilla y León, y podría tenerlo después de julio, ¿no? Y eso sí es novedoso, en el sentido que se normalizan las extremas derechas y empiezan a formar parte del gobierno de manera cada vez más habitual, ¿no? En Europa. Bueno, pasemos a la región, Pablo, Chile. Explícale a nuestra audiencia desde tu perspectiva. En el vecino país han habido elecciones hace un par de semanas para constituir la nueva convención constitucional. Es decir, es una institución que debe aprobar la constitución, ¿no? En esa elección ha ganado ampliamente, a pesar de que, como antecedente hay que en Chile, el 80% de los chilenos votó, ¿no es cierto?, a favor del cambio de la Constitución, ¿no es cierto? Tienes que ahora, para crear esta institución, gana ampliamente el Partido Republicano, que es de extrema derecha, dirigido por José Antonio Kast, es candidato presidencial, que gana la primera vuelta en la última elección presidencial, en la segunda pierde con Gabriel Boric, pero todo indica que la fuerza de Kast va creciendo, digamos, proporcionalmente al aumento de la migración en Chile. No sé si coincides. Cuando uno va a Chile, puede notar que existen muchísimos migrantes y a la vez muchísima xenofobia en las calles. Boric y el Frente Amplio no han podido lograr articular una respuesta a este asunto y eso, no sé si coincides, creo que ha fortalecido a la extrema derecha. Sí, hay que decir que Chile vive un momento de mucho cuestionamiento de las élites, mucho voto negativo, destituyente, y eso puede cambiar, ¿no? Estar contra la izquierda, contra la derecha. Para ser muy rápido la respuesta, diría dos o tres cosas. Primero, el gobierno de Boric y la Asamblea Constituyente fueron resultado de esa explosión que hubo en Chile en 2019. La izquierda ganó, la Asamblea Constituyente también, aupada por esa situación de indignación social, de cuestionamiento del modelo de la transición, del neoliberalismo, de las élites. El problema es que
cuando el gobierno de Boric asumió, la agenda había cambiado ya, ¿no? Lo que había sido una agenda de igualdad, feminismo, justicia social, empezó a desplazarse, como tú decías, a inmigración, inseguridad e inflación. Entonces, la izquierda no estaba preparada para responder a eso. A una agenda sobre la seguridad, sobre todo, que está conectada con la inmigración, por lo menos la derecha la conecta. Los carabineros que estaban en el piso de popularidad, una impopularidad tremenda, hoy recuperaron muchísimo su popularidad y varios de los carabineros muertos en operativos contra el crimen organizado hoy son, bueno, una especie de héroes populares, ¿no? Y salió incluso una ley con el nombre de 2 de ellos. En segundo lugar, vimos que la Asamblea Constituyente quedó colocada por una serie de razones a la izquierda de la sociedad en un sentido, ¿no? Era una Asamblea Constituyente que estaba compuesta por una gran fuerza izquierda y la derecha no estaba representada. Eso respondía a que en el momento de elección de la Asamblea todavía había mucho el clima de la protesta social, pero no era realmente no reflejaba verdaderamente la correlación de fuerzas sociales de Chile. No es que Chile había girado tanto hacia la izquierda, la Asamblea sobreactuó mucho, vimos muchas cuestiones ahí que hicieron que mucha gente creyera que la Constitución era excesivamente radical, aunque no lo era tanto, pero la escenificación de la Asamblea sí lo era. Y en tercer lugar, hay un dato que no habría que olvidar, que es que Chile cambió su sistema electoral en el medio, y mientras que la Asamblea Constituyente fue elegida, al igual que Boric, con el voto voluntario y votaba la mitad del padrón más o menos, el referéndum por la Constitución y la elección del último Consejo Constitucional fue elegido con voto obligatorio. Entonces se sumaron como 5 millones de electores, ¿no? Eso cambió mucho el padrón electoral. Y todo eso constituye esta especie de péndulo, ¿no? Si la primera constituyente estaba a la izquierda de la sociedad, ahora tenemos una constituyente que está a la derecha de la sociedad y que está liderada por una fuerza política que no quería cambiar la Constitución y que cree que hay que mantener la Constitución de la época de la dictadura, que si bien fue modificada, es la Constitución aprobada en la época de Pinochet. Y esa es un poco la paradoja de Chile. Otra vez la pregunta desde la izquierda, Pablo, ¿por qué no está teniendo la izquierda esta capacidad de interpelación? Digamos, los sectores trabajadores tienen la sensación, no lo sé, que pierden sus empleos. Los ciudadanos de clase media laborante ven deteriorada su seguridad en la ciudad. Es decir, ¿cómo evitar, ¿no?, que la migración alimente esa extrema derecha? Y en paralelo, ¿qué opinas de esta incapacidad que está teniendo la izquierda de interpelar a la sociedad sobre temas así? Bueno, en América Latina el crimen organizado se está volviendo una cuestión muy importante en muchos países. En el caso de Chile también, aunque Chile sigue siendo un país mucho más seguro que otros. Y ahí yo creo el gobierno de Boric empezó hace poco. Creo que el gobierno de Boric apostó a hacer los cambios después de aprobar la Constitución. Ahora, retrospectivamente se ve que fue un error, porque al perderse el referéndum constitucional el gobierno quedó muy golpeado. Y así como el gobierno de Sebastián Piñera, muchos consideraron que se acabó con las protestas, aunque Piñera siguió gobernando, el gobierno de Boric, tal como lo conocíamos, se acabó con el rechazo a la nueva Constitución, tal como lo conocíamos. Y hoy es un gobierno que depende mucho más del centro-izquierda. Quizás es un momento donde no solo la izquierda no puede, sino tampoco la derecha, ¿no? La centroderecha tampoco puede tanto, ¿no? Y quizás es un momento de mucho cuestionamiento de las élites políticas, económicas en todo el mundo, pero sobre todo las élites políticas, ¿no? Porque vemos Chile, pero vemos Ecuador, donde un gobierno de centroderecha se acabó a los 2 años del gobierno de Guillermo Lasso ante un juicio político. Él convocó a esta que llaman la muerte cruzada, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones. Pasó con el gobierno de Macri en Argentina después del 2015. Me parece que es un momento de América Latina donde quizás ni la izquierda ni la derecha pueden tanto, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que en los años 90 teníamos ciclos largos, neoliberales, después tuvimos ciclos nacional populares también largos y gobiernos con mucha legitimidad, muchos votos, gobiernos largos, ¿no? Y liderazgos consolidados. Ahora lo que estamos viendo es que nadie se consolida y vemos electorados mucho más volátiles, y gobiernos que no terminan de construir verdaderamente una base electoral sólida. Y me parece que eso no es solo la izquierda, sino también es la derecha, ¿no? Y vamos a ver cuánto dura eso.
y eso me parece que define hoy a América Latina y en parte a Occidente, pero estamos hablando de América Latina y creo que es una característica. Cierro con esto, si miramos a Argentina, ganó Macri en 2015, giro a la derecha, 4 años después vuelve a ganar el peronismo, giro al centro izquierda, y ahora hay elecciones este año y todos esperan que gane de nuevo la centroderecha o la derecha. Entonces creo que estamos viendo mucha más volatilidad política en una América Latina donde mucha gente empieza a dejar de votar, cambia de voto mucho más rápidamente, los liderazgos que tenemos hoy son más débiles, y me parece que eso genera otro tipo de situación donde no podemos hablar de una ola ideológicamente definida. A ver, sí, tienes razón, y creo que cada país está tomando su propia característica, y hay volatilidad y hay inconformidad. Creo que la clase política también está en un proceso de evidente descalabro, ¿no? De pronto ofrecen una cosa, gobiernan, hacen todo lo contrario, etcétera. Pero yo quiero hablar ahora de El Salvador, donde el desafío a la democracia y a los derechos humanos tiene una razón diferente a la de la migración, como en el caso de Chile, ¿no es cierto? Nayib Bukele al menos ha resuelto temporalmente un problema, que es el de las maras y las pandillas en El Salvador, a costa de derechos humanos y derechos democráticos, con una política de extrema mano dura, que es una política de extrema derecha, que le ha funcionado a corto plazo. Antes de ayer, igual Nayib Bukele anunciaba la construcción de una cárcel del mismo tamaño que el de las pandillas para poner a los corruptos, y en vivo ingresó a la casa de un expresidente para tomarlo preso, ¿no es cierto? Es decir, toda esta cuestión se vio en vivo y la gente le aplaudía y qué sé yo. Estamos hablando de Nayib Bukele, que tiene 80% de aprobación. ¿Qué se puede pensar de esto, Pablo? Sí, algunas encuestas le dan hasta 90, 95%. Bukele sería la excepción si hablamos de esto, de líderes que no son populares, ¿no? Y que se vuelven impopulares rápido. Bukele tiene dos características interesantes para pensar estos fenómenos. Una, encarcelación masiva con estética de Netflix, ¿no? Están mostrando en pantalla todas estas imágenes, y si entran a la cuenta de Twitter de Bukele, un presidente bastante joven, vemos encarcelación masiva, más de 60.000 personas en un país de 6 millones de habitantes, pero con estética de Netflix, vemos como si fuera una serie lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Y vemos características, bueno, por fuera del Estado de Derecho, un Bukele que construye cárceles y que parece de ciencia ficción, que dice que no va a liberar nunca más a los pandilleros. Es un país en el que las pandillas controlaban territorios, mataban, cobraban impuestos, etcétera, por lo cual la sociedad estaba harta de las pandillas, y la popularidad de Bukele, como en otros países de la región, en contextos de crisis, mucha gente está dispuesta a cambiar derechos humanos y Estado de Derecho por mano dura. Y por seguridad, digamos. Y por seguridad, lo habíamos visto, muchos recordarán, los que tienen la edad y quizás otros lo sepan. Así fue como Alberto Fujimori, que dio un autogolpe en Perú, combatió a la guerrilla, ¿no? Y era muy popular Fujimori en esa época, muy popular. Y andaba entre los guerrilleros muertos, caminando. Y hoy está preso por crímenes de lesa humanidad. Entonces también estos presidentes pueden pasar de la popularidad altísima a terminar cuestionados, después enjuiciados por esas violaciones. Pero Bukele está en el momento de altísima popularidad. Junto con la encarcelación masiva y la eficiencia, por ahora, como señalaba, en la lucha contra las pandillas, que es un tipo de organización muy particular de El Salvador, los vemos todos tatuados, con lo cual es más fácil detenerlos también. Encontramos otra medida de Bukele que no le dio tanta popularidad dentro de El Salvador, pero sí afuera, entre ciertos sectores de la derecha, que es la legalización de las criptomonedas, del Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces se volvió una especie de héroe de los libertarios, y van muchos libertarios estadounidenses, y es como la Meca, van ahí con los teléfonos, y parece el paraíso de la libertad, ¿no? Entonces sintetiza bien Bukele esta mezcla, ¿no? Puede acabar con el Estado de Derecho y a la vez proyectar al país como en la propaganda como la meca de la libertad, porque legaliza el Bitcoin, ¿no? Esta moneda muy ensalzada por los libertarios.
Entonces, es una derecha, yo creo que sí se ubica en la derecha, pero bastante particular, como otras que combinan muchas cosas a nivel geopolítico, con tensiones con Estados Unidos y alineado a veces con Rusia o China. Y entonces me parece que da mucha cuenta de estas derechas que no son como las conocíamos en muchos casos. Y a veces escapan un poco a los combos ideológicos predeterminados. De tu Argentina natal, Pablo. Según las encuestas, la derecha representada por Javier Milei será primera, segunda en las primarias de agosto. Milei no es principalmente antimigrante ni anticrimen como Vox, Cast o Bukele, sino es antiinflación. Aunque también es parte, digamos, de un discurso reaccionario contra derechos, defensor de armas y toda esta cuestión. ¿Cómo caracterizas, Pablo, a este personaje? ¿Y por qué Milei es tan fuerte? La siguiente pregunta, ¿podría ganar? Cuéntanos un poco. Milei es una expresión de esta inconformidad, de una situación que en Argentina en algún sentido se parece a la del 2001. En el 2001 la gente gritaba que se vayan todos. Es una figura que tiene una estética de rockero, pone canciones en sus actos de rock que se usaban en los años 2000 en las protestas progresistas, antiliberales. Es un libertario, representa una tradición que no existía en la Argentina, que son estos liberal libertarios. Él se presenta como anarcocapitalista, dice que hay que dinamitar el Banco Central y en un contexto de 100% de inflación y mucha bronca, se está volviendo una figura muy importante en estas elecciones. Yo creo que es difícil que él gane, todavía es difícil, porque él no tiene una estructura política, es un proyecto bastante individual, pero no es imposible. Y sobre todo, más allá de las chances de que él gane, que como digo, no son las más, yo no creo que es lo más probable, pero su discurso está penetrando en amplios sectores de la sociedad y en todos los sectores, incluso de clase media baja sobre todo. Es un discurso fuertemente antiestatal, y ese anarcocapitalismo que propone directamente dinamitar el Banco Central se conecta con la extrema derecha global porque es un defensor de Bolsonaro, de Trump, de la aportación de armas. Está en contra de la educación pública, de la salud pública, defiende los libres mercados también en caso de órganos e incluso de niños en algún momento. ¿Y quién es la figura de la derecha que sí puede ganar? Es Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, que en temas societales como el aborto y el matrimonio igualitario tiene posiciones más bien progresistas, pero en términos de alineamiento político está ubicada muy a la derecha y sobre todo en la cuestión que mencionaba. Fue ministra de Seguridad e hizo de la mano dura uno de sus caballitos de batalla, no solo contra el delito, sino también contra la protesta social. Y Patricia Bullrich, que estuvo en Miami con la Fundación Ron DeSantis, que es una figura de la derecha del Partido Republicano y tiene conexiones con la derecha global, sí puede ganar las elecciones, y podría transformarse en la primera mujer presidenta electa por voto popular después de Cristina Kirchner en Argentina. Y sí, ella hay que ponerle el ojo porque es menos folclórica que Javier Milei, pero tiene conexiones con él. Ya dijo que si ella gana quiere que Milei sea parte de su mayoría parlamentaria, y entonces hay que ponerle el ojo a Milei, como decíamos, una figura de extrema derecha pero que tiene una estética de rock. Y Patricia Bullrich, que es menos conocida para mucha gente en el exterior, pero sí tiene la posibilidad, porque es la precandidata, sí tiene que ganar para eso las primarias de la oposición en Argentina. Ella es del partido Mauricio Macri, va a competir en las primarias con el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene posiciones más moderadas, y esa primaria de la oposición argentina va a determinar cuán a la derecha va a estar la oposición al peronismo, ¿no? Y si gana Bullrich, es posible que haga un acuerdo con Milei, y ahí vamos a tener, como en España, acuerdos de la derecha y la extrema derecha, ¿no? Y en un contexto donde se espera que el peronismo pierda la elección de octubre y la derecha vuelva al poder. Qué lindo escenario para los derechos humanos, ¿no, Pablo? Bueno, un escenario efectivamente complicado porque Bullrich tiene mucho el discurso de la mano dura, y eso puede alimentar, sabemos, en América Latina el gatillo fácil, ¿no? Y darle demasiadas cartas blancas a fuerzas de seguridad que cuando eso ocurre la usan no de la mejor manera. Te cuento que hace poco en Bolivia, Pablo, estuvo
Agustín Laje. Quisiera que nos acompañes a ver un video de lo que dijo. La adopción es el derecho del niño que se le restituya aquello que ha perdido, que es a papá y a mamá, no a papá y a papá, no a mamá y a mamá, porque papá y papá no dan vida, mamá y mamá no dan vida, los únicos que dan vida son papá y mamá. Y esto tuvo una cobertura mediática tremenda antes de la pandemia. ¿Se acuerdan? Estuvo en todos los medios de comunicación durante muchas semanas como si fuese la gran noticia del mundo. Y era un grupo de feminazis diciendo que todo el mundo era violador. No había mucho más que eso. Hoy estamos viviendo el efecto de una ideología antinatal. Miren Europa, son sociedades suicidas. Si la tasa de natalidad en Europa continúa así, en 50 años no hay más Europa. Hay musulmanes, que son los que sí se reproducen allí. Bueno, Pablo, ¿quién es este personaje que fue recibido como un rockstar en Santa Cruz y además en su venida a Bolivia tuvo apoyo de la gobernación de Santa Cruz en un escenario que se llamó el Family Fest? Sí, Agustín Laje es una figura, bueno, es argentino, como habrán visto, se fue haciendo conocido desde internet. Tiene 2 millones de seguidores casi en su canal de YouTube. Se hizo famoso en un momento por un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Y es una figura que apoya a Javier Milei, hablamos antes de Milei, que está muy conectada con la extrema derecha, con sectores incluso que defienden la dictadura militar, Argentina, y tiene muchos vínculos, es muy invitado regularmente a América Latina, y a diferencia de Milei, su discurso está totalmente centrado. Milei, decíamos antes, es economista y centra mucho su discurso en la economía, aunque también está en contra del aborto, pero como se define como anarcocapitalista, Milei es bastante complicado ideológicamente. Laje, a diferencia de Milei, hizo de la crítica y de la oposición a la llamada ideología de género y al feminismo el eje de su discurso, ¿no? Y así es regularmente invitado por distintas redes en toda la región, de la derecha dura, de la extrema derecha, y hizo del feminismo su principal enemigo y de esta llamada ideología de género, y conecta mucho con posiciones de la extrema derecha global. Eso que dice que Europa ya no va a tener más, que no va a haber más europeos y van a ser todos musulmanes, tiene que ver incluso con lo que en Europa se llama la teoría del gran reemplazo, que es difundida por la extrema derecha más dura, y sostiene eso, que las élites quieren cambiar a la población y a la cultura europea, las élites globalistas, y hay toda una serie de tópicos que Agustín Laje reproduce, y es muy popular en las ferias del libro, saca libros que se venden mucho, y en general convoca mucha gente, y es invitado por sectores políticos de toda la región, así que es interesante seguirlo, como mencionabas, porque expresa mucho del discurso que hoy circula por América Latina, y que muestra algo muy importante, y con esto cierro, que es que la extrema derecha no hay que pensarla solo como partidos o elecciones, sino también hay que mirar toda esta dimensión de Internet, y Agustín Laje es precisamente la expresión de esa extrema derecha que creció casi silenciosamente a través de Internet y que incluso ni siquiera estaba en los medios hegemónicos. Ahora empieza a estar mucho más, pero antes no. Y sin embargo crecía mucho desde Internet. Y eso, Internet conecta mucho a la extrema derecha latinoamericana con la extrema derecha global y con los discursos que circulan tanto en Estados Unidos como en Europa. Pablo, y para cerrar esta parte, y después nos vamos a ir un corte y para despedirnos, ¿qué podemos esperar del avance de la extrema derecha en la región? ¿Será, desde tu perspectiva, suficiente la democracia, suficientemente fuerte la democracia para procesar este fenómeno? ¿O crees que la democracia vaya a sucumbir ante la extrema derecha, que la extrema derecha, digamos, es a costa también de derechos democráticos, ¿no? Aunque se use para posicionarse? Sí. Es paradójico en América Latina porque eso es cierto. A su vez, en América Latina la extrema derecha usa los déficits democráticos de gobiernos de izquierda como Venezuela o Nicaragua para legitimarse. Yo creo que el futuro es un futuro que no está escrito. Vimos el caso de Brasil, donde Bolsonaro no pudo ser reelegido, si bien sacó muchísimos votos y la elección quedó casi empatada, perdió la elección. Donald Trump también perdió la elección, vamos a ver qué pasa en las próximas.
Entonces, hay muchos países donde la respuesta a la extrema derecha le impide ganar, como en Francia, en otros países. Yo creo que la extrema derecha crece, incide en las agendas, difunde discursos como el que escuchamos recién, de autildaje. A la vez yo creo que hay todavía mucha resistencia. La coalición que conformó Lula mostró esa capacidad de espíritu de resistencia, donde iba desde la izquierda radical a sectores del empresariado. Creo que todavía hay reflejos democráticos en América Latina. El problema en América Latina es que no solo es la extrema derecha la que pone en cuestión la democracia, sino, como decía antes, también un tipo de izquierda, ¿no? Que como Nicaragua y Venezuela, que complica mucho más ese combate democrático, porque no es tan unidireccional ideológicamente. Entonces, creo que es un momento importante en la región para poner en la agenda justamente la cuestión de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, por cuestiones como lo que mencionabas de El Salvador, y en un contexto donde el crimen organizado, el delito, crece mucho en la región, es muy importante tener esa agenda como una agenda central, ¿no? Y establecer alianzas para defender el Estado de Derecho, porque en todos los países costó mucho recuperarlo después de la dictadura militares, y es importante que existan las fuerzas activas que lo defiendan frente a todo tipo de retrocesos que tenemos en el horizonte. Quédate con nosotros, Pablo, quédese usted, volvemos, vamos a un corte chiquitito. Me tengo que ir de este interesantísimo programa y esta interesantísima entrevista a Pablo Stefanoni, pero no me puedo ir sin preguntarle, sin pedirle que nos responda la pregunta que se hizo Pablo en su texto. ¿La rebeldía se volvió de derecha, Pablo? Cortito. Te respondo con un ejemplo, una imagen. Hace 10, 11 años salió un libro que se llama Indignante, de un francés que se llama Stéphane Hessel. Y ese libro fue un poco la Biblia, se tradujo en muchos idiomas, y fue un panfleto que fue muy difundido en los movimientos de indignados. ¿Te acordás? Que se hablaba de los movimientos de indignados en España, en Grecia, en Nueva York, en muchos países, en 2011. Ahora estamos solo una década después, y si pensamos en indignación, no pensamos en esos movimientos antiglobalización progresistas y anticapitalistas o antineoliberales sobre todo, sino pensamos en el Capitolio, pensamos en la toma de Brasilia, pensamos en diversos tipos de protestas y de movimientos conspiranoicos que hay alrededor del mundo, ¿no? Entonces, creo que, respondiendo a la pregunta, la rebeldía no se volvió derecha, pero hoy hay una disputa por la rebeldía entre la izquierda y un nuevo tipo de derecha, que no es solo una derecha conservadora, sino una derecha que está levantando ciertas banderas antisistema, que podemos discutir si son honestas o no, pero que convocan a mucha gente que está enojada, que siente que vive peor y que está dispuesta a votar por estos movimientos para rechazar a las élites políticas y a los partidos tradicionales. Gracias, Pablo, por haberte dado cita esta noche en Desacuerdo. Te agradezco mucho. Sé que estás en un trasnoche tremendo para atendernos, así que te lo agradezco al doble. A usted que nos ha acompañado en este interesantísimo programa, en esta interesantísima entrevista, muchísimas gracias. Quédese con la programación de RTP y con la programación de Canal Red. Buenas noches.